Mirá lo que es eso, ese paisaje. Qué locura, o sea, se me pone la piel de gallina porque es un cambio completamente de cultura, de paisaje, de forma también nosotros de manejarnos. Y desde que llegamos, desde que nos subimos al avión, estamos en constante desafío. Luego de 6 años y medio viajando por Sudamérica, dimos el salto más grande de nuestra vida nómada para seguir descubriendo el mundo. Y después de un largo viaje de 52 horas desde que salimos de Buenos Aires, esta familia de 3 aterrizó en Europa por primera vez. Llegamos por fin al lugar donde alquilamos un motorhome para poder averiguar nosotros mismos cómo es manejarse en una casa con ruedas por España. En el video anterior ya te contamos todos los detalles sobre rutas, servicios, infraestructura y precios. Hoy vamos a compartirte el recorrido que hicimos durante 15 días por poblados, ciudades y naturaleza, para que te sorprendas junto a nosotros y anotes nuevos destinos para tu próximo viaje por estos lados. Así que no te muevas de ahí, porque esta nueva etapa arrancó con todo. Constantemente estamos probándonos en algo nuevo, ya sea cargando 3 bultos cada uno junto con Ettore de acá para allá, atravesando 2 ciudades grandes, ya sea subiéndonos de nuevo a un motorhome que no es propio, pero que nos hace dar la seguridad de andar moviéndonos por estos lugares increíbles y de descubrir paisajes, pueblos de otra cultura que se conocen de oído, que se conocen con eso de que te han contado otras personas, pero que ahora lo estamos viviendo nosotros en primera persona y somos los protagonistas de este descubrimiento. Así que gracias por estar ahí del otro lado, por estar acompañándonos y ojalá se les contagie estas ganas de descubrir el mundo y empiecen ahí de a poquito, donde sea y donde puedan, a alimentar la curiosidad que es innata en el ser humano. Registrame, Diana, en el diario de viaje el primer pueblito que visitamos en Europa, entonces La Azoía, en la provincia de Murcia, España. Chetos como pocos, menos mal agarramos fuera de temporada. No está tan idílico afuera, está fresquito, 14 Sí, se grados. siente el viento fresco que llega desde el mar. Pero miren esta hermosura. Lo que venimos viendo es que hay muchísimos motorhomes aquí dando vuelta en lo que venimos conociendo de España. Estamos llegando ahora en lo que va a ser... ¿Huepa? ¿O no estamos llegando a ningún lado? Ahí va. Estamos llegando ahora a lo que va a ser nuestro barrio, al menos por la noche de hoy, porque queremos aprovechar para recorrer un poco más. No es la Ducato 4x4, Pero... le di un toque y ya chilló como loca. Tranquila. Fue el primer escalón que te hice subir. Bueno, llegamos ya, ¿eh? Lindo barrio, tranquilo. Estamos usando una aplicación para encontrar los lugares donde se puede estacionar con la autocaravana. Y bueno, ¿Qué tal? vamos a caminar. ¿Qué tal? ¡Mirá dónde estamos! Llegaron los gritones. Acá están todos en silencio. Tenemos baño, cama, agua, comida, Compañía. buena compañía, lo más importante, perro para que no duermas, para que te mantenga atento. Sí, ahora hay que sacarlo a pasear, así que vamos Claro. a salir a descubrir con él. Ettore, dale. Dale. Resistencia no violenta. Sí. Resistencia pacífica. Uy, tiré la yerba por rascarme la cabeza. Qué estúpido, ¿no? Tomá, Ettore. Está cara la yerba, ya no estamos más en Argentina, te tomás Claro, eso soy ahora. un tarado, ¿qué te digo? Nosotros estamos acostumbrados a que Ettore siempre vaya suelto, ¿no? O sea, es un perro que sabe ir suelto, que te hace caso, que lo llamas y viene. Y sin embargo, hoy tuvimos que adquirir esta correa extensible porque acá en España la multa por ir con el perro suelto llega hasta los 3.000 euros, según algunos carteles que hemos visto. Y si lo llevas, Igual acá sí se puede. si no soltar, ¿o juntas, sí, creo que acá en la Acá playa sí, sí, ¿no? porque estamos fuera de temporada.
Pero bueno, es como que cada vez que bajamos en algún lugar tenemos que andar teniendo en cuenta eso, ¿no? Que a partir de ahora el tole tiene que ir atado, sobre todo en las zonas urbanas. La multa entonces de llevar el perro sin correa puede llegar hasta 3.000 euros, o sea, es una guasada, es un montón de plata. Y si no juntás las heces del perro, te pueden multar con hasta 1.500 euros. Es lo que vi hasta ahora. Esta información, a medida que vamos a ir avanzando, la voy a ir actualizando. Me sorprendió un montón, pero bueno, también genera la conducta de que las calles y las veredas que venimos andando han estado completamente limpias. Las predicciones del clima fueron correctas y el tiempo hoy está espectacular. Así que vamos a salir a caminar. Vamos a explorar un poquito, a caminar, a estirar las piernas. Mirá lo que es el agua, está radiante. Pero mira, color pocos del lugares agua. hemos estado así. El color del agua, hay una brisa que está bastante fresca, pero todavía el sol está caliente, así que se puede caminar así de remerita. Tenemos el almuerzo que estamos cargando. Fuimos al súper, nos compramos un jamón, un queso para comer unos sanguchelis. Y vamos, como yo estuve explorando a la mañana, como una parte rocosa, más natural. Como para darle el toque rodando por ahí. En vez de ir para la ciudad o alguna iglesia, nos vamos a alejar de todo a los morros. Solo 15 minutos de caminata y llegamos a la punta de Azoía, un lugar espectacular para ver el mar. Miren lo que es esto, que se ve absolutamente toda la bahía. Y también lo que nos llamó más la atención es este como laberinto de boyas, que es en realidad se llama almadraba o almadraba, que sirve como para atrapar peces. ¿Qué es lo más llamativo de esto? La diferencia que cómo conceptualizan la pesca. Fíjense de que en otros lugares como Ecuador, en Perú, nosotros veíamos un montón de barquitos que estaban ahí como preparándose para hacer una pesca artesanal. En este caso, y cada uno por su cuenta, cada uno a matar o morir a buscar un montón de pescado. En este caso, la almadraba es una organización más comunitaria. O sea, si bien es como más industrializada o organizada, toda la comunidad se alimenta de solamente un tipo de pesca, entonces lo pueden regular muchísimo más. Está cerrado. Igual no hay nada. No, está vacío. Buena vista. Tremenda. Resulta que es una torre que data del 1500 y lo que aseguraba era toda la bahía contra ataques de piratas. Sí. Y decía que ya en 1700 tenían un cañón de largo alcance. ¿Imaginás pegar un cañonazo de acá? Allá donde está el barquito de aquel y bajarlo y decir ¡sí! Cosa más divertida, ¿no? No, ¿por qué? Sí, era divertido. Pero escúchame, alguien que te viene a invadir y le pegas un cañonazo y los ves como vienen nadando para acá. Por favor. Bueno.
en las costas de Azovía. Va a ser nuestro bautismo del Mediterráneo. Uy, está helada. No me puedo soltar mucho porque la verdad que tengo frío. No la estoy pasando, pepa. Así que lo que les puedo contar es muy salada, muy fría y hay mucha vida abajo, se ven muchas cosas. Está muy agujereado. Además tengo agua hasta acá. O sea, hay un nivel más elevado de agua dentro del traje que afuera. Quiero mostrarles los últimos rayos del sol en este lugar tan espectacular que me hace agradecer haberme animado, me hace agradecer enfrentar otra vez la incertidumbre de estar otra vez descubriendo algo nuevo y lo quiero compartir con ustedes. Así que cerremos este día maravilloso con estos increíbles colores que nos regala el cielo, miren. Hora de irnos, Yara. Hora de seguir descubriendo. Antes que se vaya el de al lado, que estamos jugando una carrera a ver quién se va primero. ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Se fue antes. Dito, esa camioneta tiene que calentar. Pero los lentos somos nosotros. Estamos, Nos movemos. ¡Azúcar! Lo que sabe, sabe. Y yo, vamos allá. Me lleva, que me lleva. Y yo. Mirá. Un nuevo día arranca y aquí estamos registrando nuestros primeros recorridos en el viejo continente, nuevo para nosotros porque es la primera vez que andamos por acá. Y en este momento, ¿dónde estamos? Estamos en Málaga. Y después de estar un par de días en el Mediterráneo decidimos bajar un poquito en los cambios. También que no vamos conociendo las ciudades tan al detalle o los lugares turísticos, más bien estamos haciendo un reconocimiento del país, de la región, de Europa entero, de cómo se maneja, no solamente cómo se maneja el auto, sino cómo la gente se maneja, cómo habla, cómo son los tratos, dónde hay que tirar la caca en los motorhomes, dónde se carga agua, cómo se carga combustible. Y para eso estamos recorriendo un poquito una de las zonas que para nosotros es muy pintoresca, muy bonita, que es la costa del Mediterráneo. Venimos muy de autopista, pero decidimos bajar acá en Málaga como para también caminar un poco, ¿no? Ya estamos re podridos de estar acá arriba. Nos ha tocado una semana también de muchas lluvias, entonces lo que queríamos organizar un poco más de salidas y caminatas al aire libre, que es lo que nos caracteriza a nosotros y lo que queremos mostrar en este canal de YouTube, en realidad se nos ha complicado un poco, así que se nos presenta una linda oportunidad para descubrir una ciudad.
nada más y nada menos que la ciudad del sol, ¿se le dice a Málaga? No te crees. Veremos. No conozco. Ya nos encontramos andando y recorriendo el centro histórico de Málaga y la verdad que está precioso. Caímos en un callejoncito, ya vemos todo lo que son los bares de tapas, marisquerías, hay un montón, me da un hambre y eso que ya almorzamos. También, bueno, la fila de los turistas para... No te preocupes. No, sí, algo vamos a probar. Pero bueno, muchos turistas, mucha gente ahí haciendo fila para entrar a las atracciones, a las iglesias. Me gustan mucho las texturas que se ven en las paredes, me parece algo espectacular. Y acá descubriendo una ciudad nueva, muy contentos, aunque el día no acompaña, está medio lluvioso, hay algo nublado y la temperatura ha descendido bastante, pero estoy feliz, ¿qué te voy a decir? Estoy muy contenta, esto está hermoso. Hay que ir más o menos como viendo por dónde andamos, porque entre tanta callejuela creo que nos vamos a ir lejos. Perdiendo. Lejos de la camioneta, lejos de todo. Si venimos callados, mudos, recorriendo acá lo que es Málaga, es porque venimos con la boca totalmente abierta. Yo no esperaba ver una ciudad tan increíble. O sea, entre moderna, linda, Paisajística. Pasamos por el sector histórico y nos quedábamos en cada callejita también con la boca abierta mirando. Llegamos al puerto, no tenemos ni idea cómo, porque empezamos a caminar y menos mal que guardamos el lugar donde dejamos la maleta, porque no tengo ni la menor idea ni dónde estamos ni cómo llegamos. Pero eso también es lo lindo, ¿no? El poderse perder, dejarse llevar por cada esquina. Por el asombro, es como que Claro. una esquina nos asombraba y nos desviamos para ahí. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Cada esquina íbamos, doblábamos, hacíamos. Mirá lo que es el puerto. Y uno de pronto va caminando por las calles de Málaga y se encuentra con esta estructura súper antigua que es nada más y nada menos que el Teatro Romano de Málaga. O sea, es una cosa preciosa. Miren qué bien conservado, iluminado que está. Vamos a acercarnos un poquito más. Pero ese es un castillo. Ah, bueno. Sí, el teatro está acá abajo. Como que me estaba dando cuenta mientras lo decía. Wow. A esta altura del día, ya la tarde está terminando, arranca la noche y podemos decir que tenemos un muy buen pantallazo de Málaga, de sus atractivos, de recorrerla en una tarde y disfrutar de esta magia que se ve por las calles malagueñas. Y ha llegado el momento de encontrar el lugar donde vamos a comer, a probar algo. Volvimos entonces a lo que es el centro histórico y estamos viendo con qué nos tentamos. Hay bastantes cosas, pero todavía no nos decidimos, estamos tímidos, la verdad. Y ahora acabo de ir al baño y yo ya tengo todo servido, por el amor de Dios, ahí viene. Por favor, Yara, te necesito acá. Pensé que era una pinta No, era la verdad. Tenemos entonces
pescado frito, Rabas. rabas, pescado más grande. Y acá hay un poco de pulpo. Dale, mandale. Mándale ahí. A ver, pruebe. Claro, de los más comunes hay más. Ahora de los Claro. special te picotean un poquito. Está más A ver el pulpo. Los últimos 5 días los hemos recorrido en la costa. Hemos intentado descubrir cómo es la vida de autocaravana y de motorhome, cómo es la cultura por aquí. Hemos encontrado que hay un montón de motorhomes en la costa, un montón de lugares donde parar, de pago, gratuitos. Y como el tiempo no nos está acompañando, se ha nublado completamente y la lluvia llega y se va constantemente, decidimos cambiar de rumbo. Así que nos vamos a ir hacia el interior del país. Igualmente yo tengo entendido de que en todos lados está nublado y en todos lados está lluvioso, pero por lo menos eso de meterse al agua, de playita, que como que cuando está nublado y lloviendo te entra un bajonazo en la playa, un bajonazo y un viento por todos los rincones de tu cuerpo también, ¿no? Así que vamos hacia otra zona que nos han recomendado. Ya vamos resumiendo también, se nos van quedando Nos quedan poquitos días. Con el motorhome, ya lo tenemos que volver hasta Madrid a devolverlo. Así que esto era un circulito solamente para chusmear. Para chusmear, para entender cómo se maneja acá la vida en motorhome, cómo son los lugares, las áreas de servicios para autocaravanas, cuántos lugares o no se consiguen para estacionar y poder dormir, que nos hemos llevado la sorpresa que son un montón. También hay aplicaciones que se pueden usar. No se asusten, que sé que estamos recorriendo todo como muy rápido, muy por arriba, rasgando apenas la superficie en lugares que conocemos, pero porque el objetivo de esta primera vuelta, de estos primeros 15 días que estamos en este motorhome, es poder entender dónde nos estamos moviendo y a partir de eso planificar luego también lo que va a ser la compra de nuestra próxima casa. No puedo creer cómo hace unos minutos estábamos sin poder ver nada a través del parabrisas por la cantidad de agua que estaba cayendo y ahora el sol está espléndido, hermoso, recibiéndonos aquí a este lugar llamado Ronda, un poblado en la serranía española que hemos venido a conocer. Y la verdad que está muy pintoresco. Hasta ahora mucho no se ve. Bueno, pero está lindo ahí, prolijo, se lo ve, los edificios que vamos viendo alrededor. Ya me acostumbré a la buena vida. ¿Ya no te Entonces, sorprende sí, la sí. prolijidad de los pueblos? No. Bueno, está bien, qué rápido que te acostumbras Yo me igual. acostumbré, ya es parte de mí. Vamos Estoy solamente todo una como- semana en España y en Europa. Que se respeten todos se respetan entre ellos. Bueno, uno a lo bueno se acostumbra rápido, eso es muy cierto. Estamos buscando ahora un área para autocaravanas El GPS me manda por porque cualquier lado. necesitamos electricidad 220 que no tenemos aquí en el camper para poder enchufar las computadoras. Ya es hora de que te pongas a trabajar un poquito, Es ¿no? hora, sí. Yo voy trabajando desde el celular, compartiendo las historias en tiempo real de lo que estamos haciendo y descubriendo aquí en España a través de nuestra cuenta de Instagram, en Rodando por ahí, @_rodando por ahí. Pero bueno, nada, ya me tengo que poner con la compu porque uno trabaja mucho más rápido. Ya es hora Así que que me vamos ponga a ver trabajar, cómo ¿no? es un área de pago para autocaravanas. Vamos a estar recorriendo un poco de la historia de Ronda. Es un pueblo que ha tenido, su historia data desde el Neolítico, así que miren si tuviéramos para hablar. Pero vamos a hacer una especie de resumen, pasar por los puntos turísticos más importantes para empezar a conocer un poco de la historia de España, aprovechando que todavía la lluvia nos está perdonando y No sé por que cuánto estamos tiempo, con ojos nuevos. Ya creo que se puede pasar, ¿eh?
Acá nosotros estamos con ellos. Yo no creo poder Estamos pasar acá. con el toro. Andá. Entremos. So we do this. No, es que en la entrada no se puede. Pero si estabas ahí, si entrábamos con todo el malón, ¿Y entrábamos. por qué no entraste? No, de vergüenza. Solo hicimos un par de cuadras y ya estamos sobre el puente nuevo, el símbolo absoluto de la ciudad que se construyó más o menos por el siglo XVIII y une el barrio Mercadillo, que es donde estamos yendo, con la ciudad, que es lo que estamos dejando atrás. Tiene aproximadamente en el punto más alto, que es este, unos 100 metros de alto. Mirá lo que... Y se ve que para bajar hay que usar casquito, porque todos los que están allá abajo usan casquito blanco. Este se llama Puente Nuevo, que se hizo en 1751, porque es el segundo que se emplazó en esta misma ubicación. El primer puente se construyó en 1735 y lo que pasó es que tenía mal los cimientos, se cayó, en el accidente murieron como 50 personas y decidieron emprender esta nueva construcción. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta construcción que nos llamó la atención es una muralla de la época musulmana que lo que hacía era dividir la parte más céntrica de la ciudad con los laterales, con las periferias. Después de eso había otra muralla y empezaba, vamos a decir, el campo directamente. Ha llegado la hora de comer, estamos viendo las opciones, pero creo que va a ganar algún bocadillo con jamón. Estamos en la tierra del jamón, así que vamos a probar. Estamos viendo el que más garpe, el que esté las patas ahí transpiradas de hace Colgada, mucha. años. Tiene una pared colgada de jamón. Sí, sí, Así sí, de sí, sí. Aparte hace una semana que estamos en España y todavía no compramos jamón. Hemos conseguido el mejor jamón de toda Italia, de toda España. Es que es tan bueno que se va international. Che, es gigante. ¿Y qué Eh. pediste? Un ibérico y un serrano. Mira cómo... Llegó el momento, ¿eh? Yo creo que a mí me tocó jamón serrano. Yo te digo, ¿eh? ¿Es todo lo que habían dicho? Un saboreo. Ok. Los sabores bailan. Los saladitos. Tus papilas están Mua. de fiesta. Muy bueno. Ok. Vamos con la prueba del ibérico. Bueno, Tiene un gusto suave,
Pensé que iba a ser como un poco más, Fuertón. con más presencia, pero está rico. Si llegaste hasta acá es porque disfrutaste de viajar con nosotros. Así que no puedes perderte el siguiente video, donde vamos a salir completamente de nuestro elemento y te vamos a sumergir en un recorrido citadino que nos dejó pasmados. Activa la campanita para no perderte lo que se viene. Que te esperamos en el próximo episodio de Rodando por Ahí para caminar juntos por una de las ciudades más hermosas de Europa.